Según el índice Paz Ciudadana ADIMAR, que correspondiente al segundo semestre del 2013, la victimización en Chile subió 2,6 puntos, llegando al 40,2% en diciembre. Contrariamente al denominado alto temor, experimentó la baja más significativa en 13 años de aplicación de la encuesta, cayendo 1,7 puntos y hasta el 11,6%. Pero vamos a aterrizar estas cifras, vamos a conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile la directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz. Gracias por acompañarnos esta tarde, Catalina. No, gracias a ustedes por la invitación. Aterricemos de inmediato estas cifras que parecen en números un poco alejados. ¿Qué significan en términos reales esta radiografía que ustedes entregan? Bueno, nosotros esta encuesta lo que hace es pesquisar lo que se denomina delincuencia común. Hacemos una muestra de más o menos 7.000 hogares, una encuesta telefónica en que se les pregunta a las personas si ellas personalmente o alguien de su hogar ha sido víctima de algún robo o hurto, e incluimos también los intentos. Y esa tasa es la que llegó al 40,2%, que es un aumento en relación a al semestre anterior. Y además hacemos una batería de una serie de otras preguntas también en relación a las percepciones y las evaluaciones que tienen las personas en relación a la delincuencia, y tenemos, como mencionaste, la tasa más baja de personas encuestadas que indican tener un alto nivel de temor a la delincuencia, lo cual es una noticia muy positiva. Pero con este 40,2%, ¿cómo lo podemos leer? Bueno, el índice ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo, es muy concordante con las estadísticas oficiales que hemos recibido por parte de las policías y de las causas ingresadas al Ministerio Público. Cuando uno ve las estadísticas trimestrales a lo largo del año 2013 fueron más o menos malitas y venían al alza los hurtos, los robos, los lanzazos, y hay incluso fenómenos particulares en puntos calientes. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es más bien pesquisar ese aumento de ese tipo de delincuencia frecuente, de delitos comunes, en un indicador de victimización por hogar. ¿Qué significa la disminución del alto temor? Nosotros hacemos una batería de 7 preguntas que componen un índice. No es solamente, no se le pregunta a usted cuán atemorizado se siente, sino que se le pregunta, por ejemplo, cuánto temor siente usted al caminar desde su casa al trabajo en las mañanas, y eso tiene una puntuación, o al volver en las noches a su casa, o en las noches en su casa cuando está oscuro. Y esas preguntas componen un índice que, para estar en el rango de alto temor, es la desviación estándar más alta. O sea, vemos los que realmente están en las colas de esta distribución. Y ahí hacemos el corte y definimos esa es la población que podemos decir que está con altos niveles de temor. Entonces es un indicador compuesto. ¿Dónde son los lugares donde todavía persiste este alto temor? Bueno, el temor en esta medición, nosotros lo que podemos hacer con 7.000 casos es dividir Santiago con regiones. Y efectivamente es en Santiago donde bajó el temor y no así en regiones. Ahí todavía hay una preocupación respecto a eso. Ahora, siguen siendo cifras relativamente bajas en relación a la evolución anterior, y también todos los indicadores perceptuales en esta horneada de la encuesta o se mantienen o mejoran. También mejoran indicadores respecto de personas que declaran dejar de salir a ciertas horas o de ir a ciertos lugares por temor a ser víctima de un delito, también bajan, y eso es una súper buena noticia porque significa que los efectos en calidad de vida que la delincuencia común está teniendo durante el semestre pasado mejoró. ¿Qué pasa con los organismos de seguridad, con Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Gendarmería? ¿Qué pasa respecto a la percepción que tienen los ciudadanos respecto a los órganos que están encargados de la seguridad? Claro, en general la percepción no es muy positiva. Las policías reciben una buena nota, un 5 en promedio, las dos policías, y después va en declinación. Hay algunas instituciones que esta vez bajan su evaluación. Ahí lo que nosotros vemos y lo que siempre enfatizamos es que la nota promedio que le ponen las personas a las instituciones policiales y fiscalías baja en la medida que mayor contacto tienen. Claramente las víctimas le ponen peor nota a las instituciones, pero las víctimas que denuncian también le ponen peor nota a las instituciones. Entonces ahí se reflejan algunos de esos desafíos. Ahora, en el caso de los delitos frecuentes contra la propiedad, otras fuentes estadísticas arrojan que el bien más robado son los teléfonos celulares, por ejemplo. Los artículos ¿En espacio público? En espacio público, sí, más de la mitad de los lanzazos. Por lo tanto, más que la casa, el espacio público es el lugar de mayor inseguridad. Sí, esta encuesta ratifica lo que ya sabemos de la delincuencia común en Chile. Básicamente que la gran mayoría, el 87% de los delitos ocurre en la comuna residencia de las personas.
en el espacio Pero público. eso tiene sentido por la cantidad de tiempo que uno pasa en la comuna, ¿no? Claro, o sea, ¿No? la hipótesis es de los trayectos hacia transporte público y de hecho las estaciones de metro, lugares de alta concentración de personas son lugares que concentran delitos de oportunidad, que son los que nosotros pesquisamos acá. Solo el 30% de los delitos son violentos, la gran mayoría en el espacio público, y otras fuentes indican que los bienes más robados son los teléfonos celulares, la mayoría de los lanzazos son por eso, o artículos electrónicos o también, ¿no es cierto?, dinero. Y por lo tanto, lo que esto refleja es que tenemos patrones tremendamente relevantes en delitos de relativamente poca monta. Entonces, la gente está disconforme porque esto es tan frecuente y el sistema no responde, muchas veces porque, al contrario de los delitos violentos, como estábamos hablando, que en general uno puede pillar quién fue o hay alguna pista, en los hurtos, con más comunes, es muy difícil dar con la persona que está involucrada, salvo que uno haga análisis criminal y haga análisis de gran cantidad de datos, que es la línea de acción que nosotros proponemos. Entonces, hay esta disyuntiva entre los delitos que son muy frecuentes, pero de poca monta, y que la gente siente que no tiene ningún tipo de respuesta. Ahí pero la gente denuncia en su mayoría estos delitos de poca monta, por ejemplo, el lanzazo del celular en un espacio público. No, la tasa de denuncia de hecho bajó un poco y muchos de los que no denuncian dicen no vale la pena, pero siguen con esta sensación de frustración. Y ahí lo relevante que planteamos como fundación es que estos delitos, la solución no es tampoco que pasen por un sistema que es tremendamente costoso, ni la idea es, ni el objetivo deberá ser encarcelar a personas que cometen delitos de poco monto, de poca monta, con poca frecuencia. Lo que hay que hacer es diseñar y reaccionar identificando estos patrones delictivos que muchas veces tienen que ver con situaciones ambientales, que se pueden evitar con patrullajes focalizados en lo que se llaman los hotspots, que llaman famosamente los puntos calientes, y uno por lo tanto puede evitar la ocurrencia de delitos y, si es que ocurren, identificar a hechores prolíficos haciendo análisis criminal, que es una de las líneas que nosotros proponemos y estamos trabajando con algunas instituciones, y desplegar tácticas más eficaces y eficientes que el echar a andar una maquinaria que es tremendamente costosa y que no tiene mucho sentido aplicarle a estos casos. ¿Y qué pasa con la vida en el barrio? Las percepciones en el barrio, de hecho, hay indicadores positivos en términos de las personas, están indicando que perciben que hay bajo nivel de violencia en su barrio. O sea, también hay algunos indicadores positivos en términos del entorno de las personas. Y eso es una buena noticia, sin duda. Claro, claro. Todo lo que es perceptivo, efectivamente, el trabajo fuerte y de fondo hay que hacerlo en términos de los delitos que efectivamente ocurren, pero estamos también todos de acuerdo que la sensación que esto tiene en la ciudadanía afecta finalmente su calidad de vida y también es una materia de preocupación constante. En términos generales, hay que quedarse tranquilos por el nivel de victimización que presenta, de acuerdo a la radiografía que ustedes muestran hoy día. Yo creo que estamos todos de acuerdo que podemos más. Efectivamente, Chile es un país que tiene muchas virtudes en términos de que tenemos bajas tasas de delitos violentos, tenemos bajas tasas de homicidios comparadamente, tenemos una institucionalidad que funciona, pero efectivamente las propuestas que hace la Fundación en términos de anticiparse a estos patrones delictivos y focalizar la acción basada en evidencia en lugares calientes, personas, hechores prolíficos, aunque sea delitos pequeños, en bandas, gran parte de los delitos contra la propiedad que nosotros tenemos, incluso estos pequeños, se deben a cadenas de distribución de bienes robados, y ahí incluso muchas veces la ciudadanía tampoco colabora cuando encuentra una pillería a comprar algo más barato. Entonces ahí hay desafío en términos de cómo hacemos innovación en las miradas, de cómo los distintos agentes pueden evitar la ocurrencia de delitos, y también no hay que olvidar el trabajo que hay que hacer con menores de edad que entran en contacto tempranamente con el sistema de justicia. Hoy en día se sabe que hay programas que basados en evidencia que funcionan y que valen la pena trabajar intensivamente con estos niños que concentran factores de riesgo, y naturalmente también ya cuando las personas entran al sistema penal hay que desplegar oferta de reinserción y rehabilitación y reinserción laboral y reintegración a la sociedad, que es tremendamente relevante, y tenemos desafíos ahí en cobertura. ¿Y esos desafíos, cuánta deuda pendiente respecto a eso? Salen de las cárceles alrededor de 55.000 personas al año, y ahí entonces tenemos muchas personas cumpliendo condenas cortas. Hoy en día ya se sabe que la cárcel genera incluso efecto criminógeno, y tenemos coberturas todavía chiquititas en términos de programas de reinserción. Y ahí es un desafío en el cual la sociedad tiene que todavía hacerse cargo, ¿no? Exactamente, y como sociedad chilena saber que el aspecto comunitario de cuando las personas vuelven a egresar, cómo se insertan efectivamente en una vida no ligada al delito, también pasa por las comunidades en que vuelven. ¿Cuáles son los datos prácticos de esta encuesta? Tú decías una encuesta telefónica que se realiza a determinado grupo de personas.
¿Son personas aleatorias, distribuidas a lo largo del país? Bueno, ¿cuáles son los datos prácticos que dan vida, ¿cierto?, a este resultado? Es una muestra probabilística de más de 7.000 hogares, exacto, en Santiago y a lo largo del país, y que permite tener, por lo tanto, representatividad de Santiago por una parte y de regiones en su conjunto por otra. ¿Y también hay alguna diferencia entre los hogares que ustedes llaman de acuerdo al segmento socioeconómico en el cual pertenece determinado hogar? O sea, lo que se busca es tener representatividad de cada uno de esos sectores socioeconómicos, efectivamente. ¿Y la vida de barrio es distinta en los distintos sectores? No he visto ese cruce, entendiendo que en determinados sectores, ¿cierto?, de la sociedad, la vida de barrio es muy común y donde precisamente pasa mucho tiempo los niños, ¿cierto?, muy distinto a otros sectores tal vez más acomodados, donde tal vez la vida más dentro de nuestra casa. Claro, claro. Eso nosotros no lo pesquisamos acá. Sí es un porcentaje bastante alto de la muestra total, que puedo decir que dentro de las medidas que ha tomado para evitar ser víctima de un delito es ponerse de acuerdo con sus vecinos, era más de un 60%, algo así, lo cual es positivo también. ¿Cómo crees tú que finalmente encuestas como estas, a través, ¿cierto?, del trabajo que incluso podemos hacer nosotros, se visibiliza esto y finalmente la ciudadanía también puede aportar desde cierto su pequeño espacio que tienen para avanzar en favor de disminuir estas cifras, entendiendo que, por ejemplo, no hay que comprar artículos robados o hay que tener cuidado en los espacios públicos o los puntos calientes, como llamas tú? ¿Hay mayor conciencia respecto también de la propia población? Bueno, yo creo que se han hecho iniciativas en ese sentido y claro, para la Fundación siempre también son propuestas relevantes el qué es lo que uno puede hacer como ciudadano, efectivamente andar sin cosas de valor, incluso muchos artículos electrónicos uno puede instalar ciertos dispositivos que permiten traquearlos, se dice, o bloquearlos. Ahí hay un trabajo con la ciudadanía y también lo que es la prevención situacional en el hogar es muy relevante. Los chilenos solemos encerrarnos lo más posible y hacer los cierres absolutamente opacos, y eso es lo peor de lo que uno puede hacer en materia. Porque se ha comprobado que en el fondo hay que ponerse en los zapatos de un ladrón. Yo voy a preferir saltar la pandereta de una casa en que ya nadie más me va a ver desde afuera, así es que lo que yo estoy haciendo robando una casa, versus estar tratando de intentar entrar a una casa cuando la pandereta es semitransparente y yo siento que alguien me puede ver. Si esto es muy básico en el fondo, si hay que ponerse en los zapatos de un ladrón y decir, poner dos casas y bueno, ¿a cuál entraría yo ¿a cuál decidiría yo entrar? Y la transparencia, lo que se llama la vigilancia natural, que es lo que todos nosotros hacemos de forma instintiva, tiene gran impacto en la prevención del delito. Y por eso la poda de los arbustos menos de 60 centímetros, los árboles más de 2,20, que ojalá la cocina esté mirando hacia la calle, bueno, y conocerse con los vecinos, obviamente, son todas medidas que ayudan a evitar los robos en casas que son poco frecuentes, por suerte. Mira qué importante el dato que nos entregas. Yo sé que es un poco alejado del índice que era el motivo de nuestra conversación, pero importante aprovechar esa recomendación, especialmente cuando muchas personas prontamente tal vez van a dejar sus casas por un espacio de tiempo, por algunos días, ¿cierto? Tal vez solas para poder disfrutar en otro lugar. Así que es importante el dato. Sí, no, las luces de movimiento, todo lo que dé la sensación que la casa está siendo habitada, que suspender los diarios si es que tiene suscripción, que los vecinos vayan a buscar las cartas que quedan tiradas, todo eso sirve. Todo sirve, claro. Sí. Gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a usted.